Seguimos entonces, hermanos. Nuestro Dios incomparable. Le he puesto así ahí en Isaías 40, porque varias veces el pasaje nos recuerda eso y Dios mismo nos dice eso. ¿A quién me van a comparar? ¿Recuerdan lo que hablábamos de la existencia de Dios y de cómo es prácticamente imposible de parte de nosotros que independientemente de lo que Dios nos dijera, pudiéramos hablar algo de Él? Si no podemos compararlo con nada, con nadie, con nada, ¿a quién me van a hacer comparación ustedes? ¿Con quién me van a comparar? Nuestro incomparable Dios ahí incluye varias cosas que Dios menciona. En primer lugar, en los primeros 9 versículos, hay una reflexión sobre el pecado del ser humano, del pecado del pueblo de Dios en realidad, la temporalidad nuestra, es decir, el hecho de que estamos sujetos a la muerte, estamos sujetos al sufrimiento y la necesidad de consuelo. El ser humano, el pueblo de Dios, tiene ese tipo de necesidad. En los primeros 9 versículos hay un énfasis en esto. Pero para solucionar estas necesidades del ser humano, Dios se presenta de cierta forma. Y aquí una lista, yo diría, un poquito grande. He tratado de resumir los conceptos y voy a explicar un poquito, porque algunos de ellos parecieran que no se miran reflejados en el texto, y yo creo que sí. Ahorita les muestro algunos de ellos. En primer lugar, en el versículo 10 se habla de Dios como el Rey incomparable. ¿Recuerdan el Rey que estaba en el capítulo 39? Este es el Rey que no tiene comparación. Siempre resulta interesante, yo se los he mencionado ya, creo, este asunto de si la idea de que exista un rey sobre el pueblo de Israel es algo bueno o es algo malo. Los orígenes de la monarquía, según nos lo cuenta el Antiguo Testamento, no son orígenes que se deban a la iniciativa de Dios. Fue el pueblo de Israel el que pidió tener rey como los demás. Cuando Dios los trata de disuadir una y otra vez, no los convence. Y Dios les dice a Samuel: no le pongas atención al que han desechado es a mí. No a ti. Al que han desechado es a mí. Porque la idea aparentemente original de Dios aquí era que Él fuese el que sea considerado rey. Por supuesto, usted va a ver cómo Dios, y eso es muy frecuente en Dios y en la Escritura, cómo Dios, cuando el ser humano hace algo pecaminoso, el pueblo de Dios hace algo malo, Él se esfuerza porque esto malo que ha hecho lo conduzca, al fin de cuentas, a algo bueno. Cuando los hermanos de José lo venden, eso es obviamente algo malo, malísimo, terrible. Dios hace que esa venta de José termine en algo bueno para el pueblo de Dios. Este asunto del rey, al fin de cuentas, sí, no, ustedes me pidieron un rey y yo no les lo quería dar, y ustedes quieren ser como nosotros y me están desechando, pero en este asunto del rey, Dios va a conectar a la persona del Señor Jesucristo. Inmediatamente después del primer rey, que fue Saúl, viene el rey David, que cuando uno lee su historia, en realidad, aun cuando obviamente este es un hombre pecador y cuyo pecado no se esconde en la Biblia, refleja muchas cosas parecidas a la del Señor Jesús. Muchas cosas que uno mira no solo en los pasajes proféticos, ¿no? Como cuando dice: el Espíritu de Dios ha hablado sobre mí, dice David alguna vez, ¿no? Mi boca ha sido instrumento para el Espíritu de Dios. No estoy pensando solo en esos pasajes en donde se habla de, por ejemplo, los salmos, ¿no? Donde se mira una identificación a veces entre David y el Mesías y el rey mesiánico.
Estoy pensando también en la historia de David. Cuando uno recuerda lo que le pasó a David, varias veces uno mira prefigurada en esa historia la historia del Señor Jesús. Muchas veces. Este concepto pecaminoso de rey, Dios lo ocupa para conectarlo con el rey bueno que va a venir en la persona del Señor Jesucristo, y ocupa reyes humanos, como el caso de David, para prefigurar esta venida del rey de reyes, ¿no? Una de las imágenes que me cuesta a mí quitar de la cabeza y que es muy parecida a lo que el Señor Jesucristo sufrió y que le sucede a David, es esa salida vergonzosa que David tiene. Y algunos expertos, conocedores del texto, nos dicen que probable que la misma ruta que el Señor Jesús va siguiendo con su cruz, humillado, desprestigiado, aborrecido por Jerusalén, es la misma que el Señor Jesús, es la misma que David va siguiendo cuando su propio hijo lo viene a buscar, y David, en lugar de enfrentarse a él, en lugar de luchar y matarlo, como todos le decían, ¿no? Peleemos, aquí vamos a pelear contra este sinvergüenza y David, no, es mi hijo, no, prefiero mejor ir de esta forma. Y lo miramos a David, la Biblia no lo narra, ¿no? Ir cabizbajo, caminando la cuesta, mientras unos le gritan, le dicen un montón de cosas. ¿Recuerdan aquel el acompañante de David, cuando oye a uno de estos gritarle cosas a David, ¿no? A mí dice, déjame, Señor, que mate a este perro muerto, no sé cómo que le dice, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Ese tipo de cosas muy parecidas a lo que los Boanerges le decían al Señor Jesús, no, Señor Jesús, no, déjalo. El rey incomparable, el que gobierna en Isaías 40, es Jehová, el verdadero rey. Junto con eso también se habla de el verdadero pastor, el pastor incomparable. Dios es el pastor incomparable. Uno lee otra vez las denuncias de los profetas en Ezequiel, por ejemplo, los malos profetas, de cómo Dios se queja de ellos y de cómo no han estado cumpliendo sus funciones como pastores, no han estado alimentando a su pueblo con la palabra, se han estado engordando ellos solos, les dice, ¿no? Dios les dice, no solo que los va a castigar, les dice, pero entre las cosas que insiste Isaías y Ezequiel es que Dios es el verdadero pastor, el pastor incomparable, y en Ezequiel se dice que Él mismo va a venir y va a hacer la obra que ellos no habían estado haciendo. Yo voy a ir. Por eso no debería sorprendernos, o quizás sí debería sorprendernos, como se sorprendieron o como lo hubieran entendido la gente del tiempo del Señor Jesús, cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen. Cualquiera que conozca a los profetas diría, ¿qué es esto? ¿Qué está pretendiendo otra vez? Cuando el pastor incomparable, el pastor bueno, el pastor que quiere corregir a los demás, castigarlos porque no están guiando bien al pueblo, es el pastor incomparable aquí, Dios, Jehová. Y en el escatón, recuerdan ustedes, en la escatología cristiana, la meta de la historia se mira que haya un solo pastor con su pueblo. En esa combinación misteriosa también de Dios Padre y Dios Hijo, el Cordero será su luz y será su pastor, ¿verdad? Está presente ahí también. No solo es rey y pastor, sino también en Isaías 40, Dios es el matemático incomparable, diría yo aquí, aunque hay un elemento de astronomía increíble. Los astrónomos frecuentemente son matemáticos también. Cuando se habla de la cantidad de estrellas que existen,
Deberíamos recordar este pasaje de Isaías 40, donde dice, insiste que Dios conoce cada una de las estrellas y las conoce por nombre, las saca, dice, las saca. Eso sí, eso es una idea da la idea de sostenimiento, de mantenimiento, de que existen porque Él quiere que existan, que las nombra. Hay algo aquí que ojalá ustedes recuerden cuando miremos algo, si nos queda tiempo en nuestra clase, porque hay alguna cosa que no alcanzamos a ver en estas 3 clases de teología sistemática, a profundidad la doctrina de los ángeles. Es interesante la conexión que la Biblia hace entre los ángeles y las estrellas, entre los hijos de Dios y las estrellas propiamente. Algunos los ha llevado a pensar que precisamente el universo de alguna forma implica un futuro en donde cada uno de los hijos de Dios podrá tener una estrella. No sé, no soy mormón ni quiero seguir en eso, pero me parece interesante cómo es que me parecería también, aunque alguien pueda pensar que esto es demasiado antropocéntrico también, o quizás que no tome en cuenta la grandeza de Dios, es que el universo es gigantesco, y eso es una manera bien pobre de describir el universo. Es gigantesco, si estuviera otra forma, horriblemente gigantesco, horripilantemente gigantesco el universo, para que solo un pedacito aquí, un granito de arena, exista con gente, exista con personas. No sé, no sabría decirles yo en el presente. A mí me parece que hay ciertos indicios ahí de que pudiera haber vida en otros planetas, y si es así, yo no sé cómo ha funcionado, pero el futuro de los seres humanos, cuando la Biblia habla de ese renacimiento, de esa restauración, de ese volver a que funcione la tierra, ¿implicará algo de esto también? El gran matemático tendrá en control este asunto de conozco todas mis estrellas, las saco todas mis estrellas, las cuento, ni una me hace falta. Que les mencionaba hace poco que según los científicos el universo está creciendo todavía. No me pregunten cómo es que saben eso. Estaba leyendo un libro sobre astronomía hace poco también, y el proceso de cómo los astrónomos llegan a concebir este crecimiento. Una de las cosas que decían, por ejemplo, es que algunos astrónomos con cierto tipo de instrumentos logran captar algunos sonidos intergalácticos que hablan del sonido producido por el famoso Big Bang, ¿no? Yo le voy a mencionar entre un ratito un poco de eso. En el origen, el Big Bang hizo una gran explosión, de acuerdo con ellos. O sea, esa explosión que hizo que el universo se expandiera y creciera, y que todavía se sigue expandiendo, ha producido un sonido. Por la capacidad de ese sonido, por el tipo de sonido, podemos imaginar a qué distancia, y empiezan los números con sus los números al cuadrado y a la... El universo tiene de masa, y él me lo pone en un libro de introducción, ¿verdad? De introducción a la astronomía. ¿Y eso qué significa? Para ellos significa múltiples millones de ceros ahí, y que supuestamente está creciendo constantemente. Ahora, si este es un universo, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cuán grande, cuán incomparable puede ser este? Junto con el matemático que quizás podría dar la impresión de alguien raro. Algo les digo a mis estudiantes no se los he dicho a ustedes, pues, pero a los estudiantes en inglés sí se los he dicho un poco
varias veces. Una de las cosas que no me gusta a mí de los teólogos y cómo son percibidos los teólogos es que se perciben como gente rara. Y la gente que, pues, es que este es teólogo. Y entonces, es que este es, y en otros, ya no solo los teólogos, ¿no? Es que los científicos, o es que los astrónomos, y entonces aparecen, si son muy estudiosos, muy capaces, muy todo lo demás, aparecen con el pelo todo pasito, todo asá, con la corbata toda para acá, me explico, al estilo Einstein, ¿verdad? El tipo de gente que va todo raro, frío, no, son personas que no tienen ningún tipo de talento personal, no son people person, ¿verdad? No son así. Ellos están metidos en su onda, en su libro, en sus datos, y ¿qué importa lo demás? Y son a veces pesados, son bruscos quizás, porque ¿qué importa es esto? Y a veces cuando pensamos en Dios, pues es un Dios de este tipo. Tanto conocimiento, infinito conocimiento, como el gran matemático astrónomo que es. No sería bien fácil pensar que Dios también es así, es un Dios raro. Pero la Biblia hace un gran trabajo al mostrarnos, como en este contexto, que Dios no es así. Dios puede ser el gran astrónomo y matemático, e inmediatamente le agrega también que Él es el incomparable consejero. Él es el que viene para aconsejarnos, el que no necesita que lo aconsejemos nosotros, el que no necesita nuestro consejo, aunque a veces pensemos nosotros que sí. Aunque pensemos que sí, que nosotros tenemos que enderezarle las veredas a Él. Él es el consejero incomparable, se dice ahí. Yo quisiera seguir con esos detalles, pero no puedo. Tengo que terminar con esto, hermanos. Dice que ya casi se me va la siguiente hora y no he empezado con los atributos de Dios. Y hoy tengo que terminar con los atributos de Dios, porque la otra semana es otro tema, ¿no? Y no me alcanza el tiempo. A veces ustedes quieren quedar un día de estos hasta hacer vigilia. Hacer vigilia. ¿Recuerdan las vigilias en su iglesia, hermano? Yo tengo un par de recuerdos de mis vigilias en la iglesia, no muy placenteros, por cierto. ¿Verdad? A eso de las 12, unos niños ahí, ¿verdad? Tratando de esconderse de los diáconos, porque voy a meter ahí a la última banca, a ver si me quedo dormido y me va a traer el diácono ingrato. Dios es el dignatario incomparable también. Dignatario le he colocado acá porque otra terminología no se me hace suficientemente descriptiva. La idea aquí es la dignidad de este Dios es tan grande, no se le puede comparar. Por ejemplo, en estos versículos se habla de que si quisiéramos de verdad satisfacer a Dios, Dios merece que le hagamos un sacrificio en el que el Líbano completo, el bosque completo del Líbano debería ser quemado, y aún así no lo estamos satisfaciendo como debería satisfacerse. Y deberíamos darle, uno piensa en la lista de sacrificios que Salomón y David hicieron, ¿verdad? Han leído esos pasajes en donde se dicen de no sé cuántos toros y cuántas ovejas y cuántos otros para el sacrificio que le estaban presentando a Dios. Wow, no dice cuánta, pero cuando uno lee esto se da cuenta que Dios merece eso y más. No serán suficientes para hablar de la dignidad de nuestro Dios en aquel contexto, ¿no? Un sacrificio, hagamos un sacrificio para hablar de cuán digno es este personaje que está frente a nosotros. Él es el gran dignatario que ni siquiera todo el bosque, con todos sus animales, serían suficientes para expresar cuán digno es Él. El juez incomparable. Dios también se compara aquí ocupando esta palabra. Él es el juez, el que pasa juicio a los gobernantes en especial. Y en nuestro tiempo hay que recordarlo. Y hay que recordárselos quizás algunas veces, cristianos o no. El juez incomparable ha prometido juzgar
al mundo, y no solo al mundo, sino a sus gobernantes. Sin comparable, digo aquí, ¿verdad? El juez sin comparable. ¿Han visto ese programita de Derbez? ¿No? Hay un programa de Derbez en donde salgan perdiendo tiempo y en eso, y aquí tengo una cantidad de cosas que decirle. Hermanos, el creador incomparable, hay más ahí. Y luego, ¿qué hacer con estos datos? Estos datos que aparecen ahí: rey, pastor, matemático, consejero, dignatario, juez, creador, el gran Dios, incomparable Dios de Isaías 40. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué hace? El pasaje nos da la respuesta y nos pregunta eso. ¿Qué hacer con estos datos? Bueno, la primera cosa que aparece aquí es una pregunta, es una afirmación, quiero decir. En primer lugar se dice ahí: no tenemos derecho, después de mirar esa lista de cosas, usted no tiene derecho a decir que Dios no le cuida y que no hará justicia. Cualquier cosa puede decir, pero de acuerdo con Isaías, ¿cómo te atreves tú, Jacob, a decir que tu camino ha pasado de Dios? Que Dios no cuida de ti, cuando Dios es este que está acá. No tienes derecho a decir eso. Él va a hacer justicia, y si no la ha hecho todavía es porque Él así lo ha planeado. Pero nadie puede decir que Él no lo hace porque no sabe, no conoce, se te escapó, eres muy pequeño. ¿Qué tantas otras cosas que pueden decir, ¿no? Isaías dice: se acabaron las excusas. Este Dios incomparable es incomparable. Por eso nos debería motivar a no quejarnos de esa forma. No sé cuántos de nosotros alguna vez, o a lo mejor hoy en día, se está quejando de que Dios quizás no le oye, quizás no le responde. Isaías ahí. Lo segundo que aparece aquí es esta pregunta que se le hace también al pueblo de Dios: ¿no sabes, Israel, que Él da fuerza al cansado? ¿No sabes que Él da? ¿No sabes que Él da? La pregunta retórica aquí, ¿no? ¿No sabes? ¿No se te ha dicho? Desde el origen no se te ha dicho que Él es esto, y Él también hace esto, da esto para el pueblo, para aquellos que se le acaban las fuerzas. Aprendamos a pedirle, hermanos. Yo sinceramente creo que la iglesia en general ha descuidado la oración. Simplemente no creemos. Hablamos mucho de Dios, pero no creemos que Él sea este Dios que se acaba de pintar aquí, que se acaba de describir aquí. Por eso hacemos un montón de relajos. Acabo de mirar en el Facebook, para variar, un post que dice: los cristianos demostrándose, y no sé qué parte de los cristianos demostrándose a una multitud, ¿no? Quejándose contra el gobierno y todo un montón de cosas. Y el comentario del fulano que lo puso es: porque orar no es suficiente. De verdad. De verdad. Ahora, mi comentario aquí no tiene que ver con que no hay otras cosas además de orar que hacer. Mi comentario tiene que ver con que, sinceramente, ese tipo de afirmaciones refleja que no entendemos el poder de la oración, que no practicamos la oración, que tenemos la oración como un ejercicio únicamente religioso, que no puede, no sabe, ¿verdad? Al estilo los guaraguao de Sudamérica, ¿no? No basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Pero lo más seguro es que ellos no oraban, ni rezaban. Entonces, orar de esta forma, Isaías nos dice: este es el Dios que tenemos. Quieren quitar a un gobierno. Ojalá que nosotros hiciéramos ese montón de
No me malentiendan otra vez, hermano. No es que uno no debe, digamos, expresar nuestro desapruebo en ciertas cosas. No. Lo que sí puede, como buen salvadoreño, lo que sí me puede, es que muchas veces tenemos tanto tiempo, tanta energía, tanta convicción para congregar millones para irse a quejar contra el gobierno, pero no tenemos la misma convicción para reunirnos y orar al Dios que quita y pone reyes, este incomparable Dios. Dígame lo que diga, las iglesias los días miércoles están vacías, no queremos orar. Y Dios nos dice, ¿no sabe que Él es el que hace? ¿No sabe que Él es el que da? Aprendamos a pedirle. Y aquí la última cosa es debemos esperar en Él y a Él. Dos cosas parecidas, pero diferentes. Espera en Él y a Él. Esperar en Él pacientemente significa obviamente no apresurarnos a hacer cosas para satisfacer nuestra necesidad. Le pedimos a Dios, por eso tampoco me gusta mucho yo sé que tiene cierta aplicación correcta, ¿no? Los dichos como a Dios rogando y con el mazo dando, por ejemplo. Sí. Pero frecuentemente ese tipo de dichos es más, empezar a darle con el mazo, pues. Empezar y frecuentemente las imágenes son de violencia. Hace algo con el mazo para que... Y la Biblia nos dice, espere en Dios. Y no haga nada que deshonre a Dios simplemente porque quiere usted satisfacer lo mismo que está pidiendo. Espere a Dios y espérelo a Él. ¿Cómo estamos con el tiempo? Tenemos media hora ahorita. Regálenme unos 5 minutos. Solo voy a darles el otro pasaje rápido. No voy a gastar mucho tiempo aquí. Pero en el Nuevo Testamento hay otros pasajes que también hablan de la naturaleza de Dios. Yo he cogido aquí uno que, no sé, a ustedes me imagino que lo podría sorprender, porque muestra este Dios que es un Dios, yo traduje aquí terrible, pero realmente la palabra no es eso. No es así, ¿verdad? Hay algunas palabras que no tienen buena traducción de inglés para español y de español para inglés. Por ejemplo, nuestro Dios es our God is an awesome God. ¿Cómo se traduce? Asombroso. Asombroso, sí, pero sí, es cierto, tiene algo del asombro ese, ¿verdad? Pero como que tiene más este asunto del misterio tremendo. Misterio tremendo del que hablan algunos filósofos y teólogos, ¿no? Que no sé cómo describirlo, yo ocupé terrible y no es la mejor traducción. Pero Dios es tremendo. Pero ¿cómo se mira la tremendura de nuestro Dios? Lo tremendo de nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo ya lo vimos, pero aquí hay otro. Déjenme pasar rápido sobre esto, porque vamos a volver a esto. Vamos a volver a esto en la próxima clase. Ahorita cortamos y luego vamos a volver a los atributos de Dios. Aquí hay una serie de atributos que los vamos a mencionar, pero a lo que quiero llegar es a este pasaje en donde se habla de el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento. ¿Están conmigo, hermanos? No estoy hablando mucho, ustedes no me hablan. Háblenme un poquito, por favor. Ya cuando empiezo a hablar mucho, yo mismo Menos mal que no me duermo hablando, hermano. Yo tenemos a un hermano muy querido que dice que el pobrecito estaba enfermo un tiempo. Dice que sus mensajes eran tan aburridos, pero tan aburridos, que él mismo se dormía hablando. Yo no sé cómo me puede hacer eso, pero imagínense quedarse dormido mientras le estoy predicando, hermano. No, eso ya es la acabose, ¿no? El nombre de Dios en el Nuevo Testamento.
La identidad de Dios está íntimamente ligada a la de Jesús en el Nuevo Testamento. Así, el nombre de Dios llega a ser el más importante nombre de Dios. Llega a ser, alguien ha dicho, el nombre completo. Cuando te preguntan por tu nombre completo, ¿cuál es el nombre completo de Dios? En el Nuevo Testamento es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así. Primer nombre, middle name y apellido. Nombre de en medio y apellido. Segundo nombre y apellido. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una forma completa de hablar sobre quién es Dios. Pero si esto es así, como digo aquí, eso habla de lo crítico que resulta Jesús para la identidad de Dios. Dios es el Rey justo y su reinado también se mira desde esta perspectiva. Él es el Señor, se menciona varias veces, muchas veces en el Nuevo Testamento. Él es el Espíritu. Él es palabra. Estos son nombres de Dios en el Nuevo Testamento, que habla de comunicación y de movimiento. Él es luz, habla de la sabiduría. Y aquí quería llegar. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en estas ilustraciones, las dos, la anterior y esta. Es para ustedes que saben un poquito de arte. Esa es una pintura ¿de quién? ¿Recuerdan, hermanos? Vamos a ver si alguien en internet nos dice de quién es esta pintura. Y no me pongan con Google, por favor. No busquen en Google ahorita. Díganme de quién es esta pintura que acabo de poner y que ahorita tengo una sección aquí, un acercamiento. Vamos a ver si me dice alguien aquí. Justamente, Freddy. Es un Rembrandt. Es el hijo pródigo de Rembrandt. Ahí está, y Lizzy también. Hay otros que llegaron tarde, hermano. Ya terminaron. Ya contestaron. Pues fíjese que este Rembrandt, el hijo pródigo de Rembrandt, es importante, entre otras cosas. Los historiadores del arte nos dicen varias cosas sobre esta pintura. Nos dicen, bueno, una de las cosas importantes es cómo la pintura se centra en el Padre. Parece que hay más luz en el rostro del Padre, si se fijan. También las manos del Padre parecen estar en relieve, aquí parecen ser centrales acá. Los historiadores del arte nos dicen que es muy probable que este Padre que aparece aquí sea un autorretrato de Rembrandt. Un autorretrato de Rembrandt que, como algunos de ustedes quizás sabrán, perdió varios hijos, perdió niños. Entonces, este asunto de recobrar a un hijo que se le ha perdido, como que está bien cerca de su sentimiento como pintor, ¿no? Y creo que nos recuerda bien lo que sucede también en esta parábola que el Señor cuenta de Lucas capítulo 15. Hay muchos detalles aquí, yo no voy a correr con ustedes por todos esos detalles, pero quiero mencionar que me parece que este asunto de Lucas 15 y el llamado hijo pródigo, que en realidad en un sentido sí se puede decir que es hijo pródigo si se entiende por pródigo como el que desperdicia. Pero la verdad es que pródigo frecuentemente en nuestro lenguaje tiene más un sentido positivo, y la parábola no habla en este sentido entonces de un hijo pródigo en un sentido positivo. Habla de un papá pródigo. Habla de un padre que es pródigo. La parábola del padre pródigo, por ejemplo, hubiera sido mucho mejor. Como ustedes saben, los títulos de las parábolas en sus versiones no son inspiradas, ¿no? Entonces,
Uno puede nombrar, algunos le han puesto la parábola de los dos hijos, sí, pero a mí me parece que la centralidad del papá aquí es algo que no podemos pasar por alto. Más parece igual que Rembrandt, que lo central es el papá, que Jesús cuando comienza aquí en Lucas capítulo 15, lo que está haciendo es contestarle a los fariseos una pregunta: ¿por qué haces lo que haces? Y el Señor Jesús lo que estaba haciendo era reunirse con los pobres, con los publicanos, con los pecadores, se sentaba y comía con ellos, y los fariseos lo están criticando y le están diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es que haces eso? ¿Por qué haces eso? Y en ese contexto el Señor da varias parábolas. Una de estas es esta, tratando de contestar la pregunta: ¿por qué haces esto? Y nos cuenta la historia. Es obvio que en esta historia el Padre es Dios, pero al mismo tiempo quiero que miren la conexión aquí, porque Jesús lo que está diciendo es: lo estoy haciendo así porque así es Dios. En otras palabras, es una especie de autorretrato también. Pintar la parábola del hijo pródigo es nada más que pintar un autorretrato de Jesús, que es un autorretrato de Dios. Jesús se comportaba de esta forma porque Dios era así. Dios, el Padre, es así. Entonces, para un gran teólogo como el Señor Jesucristo, en lugar de darles una lección teórica, aquí va una lección bien pictórica. Y en esta parábola, como digo, hay muchos detalles. Yo solo quiero recalcar tres que son centrales, a mí me parece, en la historia, y que nos deja ver cuál es la idea que Jesús tiene de Dios. Voy a hablar de eso un poco más en la siguiente clase. Parece que necesitamos insistir en eso. La idea que Jesús tiene de Dios debería ser nuestra idea. Aquí está, entonces, por lo menos tres cosas que Jesús nos enseña sobre el Padre, el Dios que da. En primer lugar, Jesús insiste que Dios es un Dios providente, es un Dios que provee, es un Dios que da. El hijo malo, digámoslo así, llega a hablar con su padre, le pide los bienes que le corresponde, que a esa fecha y en esos momentos no le correspondía, no debía pedir eso. Era una ofensa al papá, era como pedirle que el papá se muriera. Era como decirle, yo no sé, hermano, sinceramente, un hijo llega en ese contexto. Nuestro contexto cultural ha cambiado, ¿no? Pero en ese contexto, que un hijo venga a pedirle lo que le está pidiendo este hijo a su papá, es como decirle: necesito que te mueras. No sé cómo usted le hubiera contestado a un hijo que le dice: dame lo que me pertenece, pero si lo que te pertenece solo te pertenece cuando yo me muera, entonces dame lo que me pertenece, muérete pues. ¿Verdad? No sé cómo hubiera contestado tú. Yo como papá no sé cómo que hubiera hecho. Probablemente, mejor no les digo. Mejor no les digo. De aquí te vas. Es decir, pero aquí está lo sorprendente. Dios no actúa así. Dios no actúa así. El Dios del Señor Jesucristo, el Padre del Señor Jesucristo, es alguien que prácticamente no dice nada y le dio todos sus bienes. La palabra que aparece ahí para bienes es bios, que puede traducirse vida, todo el sustento, todo lo que pertenece a la subsistencia venía de este Padre y Él se lo entrega, el Dios que da, el Dios que da. El Dios de la Escritura es un Dios que da y no se cansa de dar. Sigue dando, a pesar de muchas cosas, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de lo que voy a mencionar en un momentito aquí, a pesar de que lo que dice la parábola es que el hijo se fue y desperdició todo lo que Dios le daba. A pesar de eso, Dios se lo da. A pesar del derroche, a pesar de del malgasto,
del desperdicio, Dios nos da. Dios nos da. A ustedes como latinos no les impacta mucho esto que quizás les voy a decir, pero yo se los digo a mis hermanos gringos. Esta cultura es una cultura del desgaste, del estar en el desperdicio. Desperdiciamos, pero se desperdicia, pero vale la pena ver. Yo recuerdo todavía cuando estaban construyendo la casa donde estábamos, y le habíamos dicho al constructor que le hiciera de esta forma, ¿verdad? Que nos hiciera unas escaleras de esta forma. Por alguna razón, no lo hicieron así. Y yo le digo, mire, le pedimos que nos hiciera esto así. Ah, sí es cierto. Venimos una cuadrilla, ¿va? ¡Paranga! Todo así, ¿verdad? Arrastrado y todo roto, pero de una forma, las escaleras bonitas y con toda la cosa así, tan... Diciendo allá en El Salvador hubiera llegado alguien, lo hubiera quitado, lo hubiera puesto, lo hubiera llevado, hubiera estado... A ver dónde lo ponen porque lo voy a volver a usar, ¿no? Aquí no, ¡paranga! Todo. Bueno, así somos. La electricidad, les decía yo. En las casas, a veces los cuartos pasan encendidos toda la noche, y aquí a veces eso sucede, en el seminario. Se dejan encendidas las luces, nadie está. Y no les importa. El televisor puede estar encendido todo el día, y no les importa. ¿Y sabe cuál es la respuesta que muchas veces encuentro de eso? Es que yo tengo para pagar, ¿no? Yo tengo para pagar. La comida, ¿cómo se desperdicia? Se desperdicia comida, pero de una forma increíble. Los grandes platotes en los restaurantes, ¿no? Nunca se acaba uno el platote, y a mí me da hasta pena, vergüenza cuando te dan una cajita, pues, porque aquí hay gente que no. Ese asunto del desperdicio. Y no solo en eso, hermanos. Los seres humanos somos dotados por Dios. Dios nos ha dotado de un montón de cosas. Dios nos ha dotado de talentos increíbles que desperdiciamos increíblemente. Pero aún así Dios sigue dando. Imagínense que yo como papá, como en este caso Dios, ¿no? Ya. Esto es escandaloso. Por eso digo que es importante mirar al Dios de Jesús. El Dios de Jesús es alguien que da a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que no queremos hacer nada con Él. Dios es alguien que, aun cuando el Hijo le dice, dame y muérete pues, y aun cuando el Hijo le dice, lo quiero para irme bien lejos de ti, no quiero saber nada de ti, me voy a ir a la provincia más lejana. Otra vez, yo pensando, ¿y este qué onda? A pesar de eso, Dios nos... Pero Dios también es un Dios, en Jesús, el Dios que nos da la bienvenida cuando hemos metido las patas bien hasta adentro. Este hombre tenía que llegar a una condición infrahumana. Comer con los cerdos, que para un judío es una de las peores cosas que le puede pasar. Comer lo que comen los cerdos, y aún así, ni siquiera la comida de cerdos, dice la parábola, ni siquiera eso merecía. Hasta ahí tiene que llegar. Tan infrahumana es la situación de que después de ser el papi, el hijo de papi, ¿verdad? Se hace un arrimado, y esa palabra a mí me cuesta traducirla en inglés. ¿Cómo se traduce arrimado? A ver, ayuden ustedes que conocen inglés. Un arrimado, como cuando alguien viene y se mete a tu casa y está ahí porque después de 3 días, ¿cómo es el dicho? Después de 3 días apesta.
pesca, bueno, yo no me acuerdo cómo va el dicho, pero ustedes saben a lo que me refiero. Ese de arrimado que habla la parábola aquí. Free and loader. Fíjate pues, a saber qué dijiste, hermano, pero yo... Sí, ese. Mira, yo necesito juntarme más ahí porque eso de ser arrimado quiere ganas, ¿no? Pero a eso había llegado este fulano. Pero algo está pasando en la mente de él, porque es la imagen del Padre la que lo hace volver en sí. El recuerdo de esa imagen del Padre. Recuerden cómo es el Padre. Mi regreso. Regresa y otra vez, honestamente, naturalmente, lo que esperaríamos. Este es el jeque, el jefe de la tribu, el señor que quizás está en medio de aquellas grandes tiendas, sentado, rodeado de siervos, algunos con unas grandes plumas, aquellas, ¿no? ¿Recuerdan de sus películas? ¿Ah? Mirando así, esperando a que venga. Y el texto dice que de lejos lo reconoció. ¿Qué significa que este fulano, otra vez con todo el respeto de la parábola, había estado esperando que llegara? Había estado esperando, de lejos lo vio, ¿no? De lejos lo vio. ¿Cómo lo puede reconocer si se fue como todo un príncipe? ¿Cómo lo puede reconocer si iba quizás montado en camellos, lleno de todos los bienes que Dios le había dado? Lo reconoce en andrajos, lo reconoce por el tufo que trae, tufo a cerdo. ¿Han sabido cómo hieden los cerdos? ¿Ah? Y este jeque se levanta, quizás se amarra la toga esta, todo este asunto, se la amarra así, sale corriendo. No se les olvide por un momento, esta es la imagen que Jesús está tratando de presentarnos de cómo Dios es. Dios sale al encuentro, no necesita llegar. Un padre común y corriente, ustedes y yo ahí hubiera dicho, que camine el condenado, que se esfuerce, para algo se fue, ¿no? Que ruegue el condenado, que sufra, que se acerque, que ruegue, y después de algún tiempo, voy a dar mi tiempo, yo tengo mi dignidad, ¿no? Este me ofendió, a este le di todo. Entonces tal vez lo pueda pensar, si lo pueda perdonar o no. Así actuamos nosotros, pero no el Padre del Señor Jesucristo. Dios, olvidándose de toda su dignidad de jeque y de jefe de todo sentido, sale corriendo y lo abraza y lo besa con toda esa hediondura que trae este fulano. No lo deja hablar. Perdóname, cállate y póngale lo que necesita. Este es mi hijo. El Dios que nos da la bienvenida, no importa a dónde está. Si regresas a Él, si vienes con con este sentimiento de perdóname, lo siento. No, este es un Dios diferente. Y finalmente, de darles el break aquí. Ese es el Dios que celebra con nosotros. A ver. Miren el rostro de Rembrandt. Si este es el rostro de Dios. Fíjense en el rostro de Rembrandt. El rostro de este Padre que supuestamente es Padre Dios. ¿Qué tipo de rostro es este? Es un rostro muy parecido a las imágenes que tenemos de Dios. Generalmente las imágenes nuestras de Dios son imágenes de un viejito, a veces serio, a veces solemne, a veces bravo, a veces hasta amargado. ¿No es cierto? El viejito colocho, todo respeto, Señor, pero es la imagen que muchos de nosotros tenemos de Dios. La idea de pensar en un Dios que ríe, de un Dios que baila, de un Dios que celebra,
de un Dios que hace fiesta. Yo les digo a los hermanos en inglés, Dios parece latino, le gusta hacer fiesta, le gusta celebrar. A los bautistas no, pero a Dios sí, ¿verdad? Aquí están los tamboriles y la música y la danza y se oye de lejos y están ahí porque están cantando, quizás están bailando, hay fiesta, hay buena comida. La idea de un Dios que... ¿Recuerdan aquella película de... algunos de ustedes la deben haber visto? En el nombre de la rosa. Es una película basada en una novela clásica también, en donde en la película el famoso autor Sean Connery es el monje. Es una película de la Edad Media. Se trata de un monasterio. En ese monasterio de la Edad Media hay un montón de curas y de monjes ahí, que uno por uno parecen ir desapareciendo y los están asesinando. El detective, monje también, Sean Connery, llega al monasterio. Él va a descubrir quién es el que está haciendo estos asesinatos, ¿no es cierto? Y entonces empieza la investigación. Lo que pasaba, entre otras cosas, es que estos monjes, los monjes que estaban aquí, habían descubierto un libro de Aristóteles, porque ustedes recuerdan que en esos monasterios donde había unas grandes bibliotecas, ¿verdad?, parecidas a las de ustedes, así enormes, grandes, donde la gente buscaba información y era la biblioteca, y ellos habían descubierto el libro de Aristóteles sobre el humor, y lo leían, y entonces eran las carcajadas y todo, qué bueno, qué chiste ¿no? Y toda la cuestión. Pues el abad del monasterio no quería eso, ni mucho menos. Agarró el libro de Aristóteles y lo metió en una habitación cerrada con llave para que no lo pudieran. Pero los monjes, como eran bien inteligentes, descubrieron cómo entrar al cuarto sin tener que abrir la puerta con llave. Se metieron por otro lado, se metían por otro lado, y en medio de la noche, con candelas y todos, leían el libro. Y hacían esto, que por cierto ustedes no lo deben hacer. Al leer el libro, hacían esto. Noche, ¿no? Y luego salían para no evidenciar que habían estado ahí. Pues el fulano abad se da cuenta que pues los monjes empiezan a morir. ¿Saben qué ha hecho el abad? Le ha puesto veneno al libro en las hojas para que el fulano, al hacer esto, se lleve el dedo con veneno a la boca, se ría mucho, pero el veneno es de tal clase que le da tiempo para salir e irse a morir, como el veneno de ratas, ¿no? Que lo pone y se va a morir de afuera. Ya aparecen morados y toda la cuestión. Pues Sean Connery, después de mucha investigación, se da cuenta de eso. Sé cómo los tengo. Mire, si le estuviera hablando de la Biblia, no estuvieran tan atentos. ¿Se dan cuenta? Entonces Sean Connery se da cuenta de esto y se da cuenta que es el abad, un viejito, bien viejito, amargado, así con su cosa, medio ciego y toda la cuestión, y bravo. ¿Por qué a eso? Dios es el rector del seminario, es el presidente del seminario, según él. Dios no se ríe. En la Biblia nunca se dice que Dios se ría. Reírse es pecado. Obviamente no había leído Lucas 15, el Dios que celebra. Vamos a hablar más de este Dios. Les doy unos 10 minutos para descansar, hermanos.